Bienvenidos al análisis semanal del 21 de junio del 2026. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver por qué la mayor salida a bolsa de la historia, que es la de SpaceX, ha sido todo un éxito y aún así está perdiendo dinero. ¿Qué cambios han habido en la política monetaria y económica de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo y qué impacto tiene sobre nuestro bolsillo? Vamos a ver qué descuenta el mercado del petróleo sobre la guerra de Irán, cómo entender la diferencia entre valor y precio al invertir y cómo es posible que el sentimiento del consumidor esté en mínimos históricos mientras los mercados marcan máximos, algo que parece contraintuitivo. Y por último veremos por qué, según un estudio de Vanguard, un asesor financiero puede agregar un 3% adicional de rentabilidad a tus inversiones. Como siempre, mi compromiso con este tipo de contenido es aportaros la máxima claridad posible, puesto que cada hora se publican miles de horas de vídeo en YouTube sobre tema financiero, sobre dinero, y la inmensa mayoría de todo lo que se vuelca es totalmente ruido. Así que yo voy a esmarcarme y voy a quedarme solamente con las señales, aquellas informaciones que son útiles y que realmente filtran todo ese ruido. Como siempre, este contenido es educativo e informativo, no constituye asesoramiento financiero ni garantiza resultados. Las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y en el consejo de un profesional cualificado. ¿Y quién soy yo para contarte todo esto? Pues bueno, yo soy Ignacio Silvestre, soy asesor financiero certificado y regulado por la EFPA y agente financiero registrado en Banco de España y en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, con más de 10 años de experiencia asesorando a clientes con dinero real. Y recalco esto último porque encontraréis muy pocos, por no decirte prácticamente nadie, divulgando en internet sobre dinero, sobre finanzas, sobre inversiones, que se dedique profesional y legalmente a asesorar a clientes en España o fuera de España. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal, activa la campanita, y si quieres aprender sobre finanzas y no tienes ni idea, vete a ignaciosilvestre.com, te apuntas a mi newsletter y vas a recibir un correo que envío diario donde condenso esos más de 10 años de experiencia asesorando a clientes dinero real. Te garantizo que si haces esto vas a pasar de un nivel que va a ser prácticamente cero, da igual el punto de partida, hasta un nivel que te va a posicionar por encima de la media. Y si quieres línea directa conmigo para preguntarme cualquier cosa, o por si puedo serte de ayuda en cualquier historia, me puedes enviar un WhatsApp directo escaneando este código QR que ves en pantalla, o también voy a dejar un enlace directo en la descripción de este vídeo para que puedas, pinchando ahí directamente, enviarme un WhatsApp en mi teléfono móvil. Bien, ¿cuál es el contexto en el que nos encontramos? ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, las noticias más relevantes incluyen que la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés entre el 3,5 y el 3,75. El mercado estuvo corrigiendo a finales de esta semana en respuesta a la primera reunión de la Reserva Federal con Kevin Warsh, que es el nuevo presidente de la Fed, y esa corrección tuvo una razón clave, y es que a partir de ahora tendremos mucha menos información de ahora en adelante. Es decir, hasta ahora muchas veces las reuniones de la Reserva Federal con Jerome Powell, por ejemplo, que era el antiguo presidente, se utilizaban por parte de los mercados para posicionar carteras, pero esto va a dejar de ser así. Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Warsh, anunció que la Reserva Federal ha abandonado la guía prospectiva, no va a dar guidance, no va a dar estimaciones, no va a hablar sobre el futuro, sobre lo que cree que va a hacer. Incluso insinuó que el dot plot, que básicamente es un gráfico que marca puntos donde figuran las opiniones sobre dónde deberían estar los tipos de interés por parte de cada uno de los miembros de la Reserva Federal, ese dot plot podría cambiarse o incluso eliminarse junto con todas las formas de comunicación de la Reserva Federal. En otras palabras, el mercado ahora tendrá menos perspectiva de la Reserva Federal, lo que significa más incertidumbre, y por eso se resintió ligeramente el mercado. En mi opinión, nada que sea negativo. Es más, me parece hasta positivo y me parece que es de sentido común, puesto que nadie debería planificar su inversión o su cartera o su futuro financiero en base a lo que
un presidente de la Reserva Federal diga en una rueda de prensa. No tiene ningún tipo de sentido. Y eliminar directamente ese ruido, yo creo que a medio y largo plazo no va a hacer más que beneficiar. ¿Cuáles son los cambios que han habido en la expectativa de tipos de interés? Pues bueno, a principios de año se pensaba que íbamos a ver bajadas de tipos de interés, 2 recortes de tipos de interés concretamente en la Reserva Federal para acabar el año en el 3,05%. Y ahora mismo se están descontando 2 subidas de tipos de interés hasta el 4,03%, lo cual supone una brecha del 1%. Y por su parte, el Banco Central Europeo ha subido los tipos por primera vez en casi 3 años y además empeora sus previsiones de inflación. El incremento ha sido del 0,25% y sitúa el precio del dinero en el 2,25%, un poco más bajo que en Estados Unidos. El encarecimiento del barril del petróleo por la guerra de Irán ha sacado al eurobanco de su letargo y los mercados no descartan otro incremento este mismo año. Bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nosotros? Por una parte, sabemos que las personas o tienen ahorro o tienen deuda o tienen las dos cosas, y los tipos de interés afectan tanto al ahorro como a la deuda. Por ejemplo, si yo tengo dinero en una cuenta corriente o en una renta fija, en un fondo de renta fija que invierte a bonos a muy corto plazo, si suben los tipos de interés, esto de alguna forma me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque donde antes podía encontrar un depósito a plazo fijo al 1 o al 1,5 o al 2, pues si los tipos de interés siguen escalando, pues voy a poder encontrar tipos o plazos fijos, por ejemplo, depósitos a plazo fijo a un tipo de interés superior. O mis fondos monetarios o de renta fija a corto plazo van a generar una TIR, una tasa interna de retorno superior al plazo que corresponda. ¿Por qué? Pues porque simplemente los bonos que contienen esos fondos van a empezar a pagar tipos más altos porque se van a adaptar a el nuevo precio del dinero. Y si soy una persona que en lugar de tener ahorro tiene deuda, por ejemplo una hipoteca, o me voy a hipotecar, o soy una empresa que funciono con financiación, pues probablemente vaya a tener un tipo de interés más alto en mi deuda, con lo cual, si eso significa que va a salir más dinero de nuestro bolsillo en términos de intereses. Esto es un poco la consecuencia directa de una subida de tipos. Hay que entender que los mercados no esperan a que salga el BCE o la Fed y suba tipos oficialmente. Los mercados descuentan escenarios. Por tanto, estas subidas de tipos no han afectado de una forma directa o por lo menos inmediata, sino más bien ya se venía un poco descontando. Y los mercados, por otra parte, no esperan, como decía, acontecimientos, y en el caso del petróleo lo que está pasando es que nos hemos ido desde más de $110 el barril de West Texas a $77 el barril, que prácticamente es el precio que había previo a la guerra de Irán. Por tanto, una razón más para entender que según los traders o según los mercados financieros que gestionan el precio del crudo, la guerra de Irán o la resolución de la guerra de Irán debería estar muy, muy cerca. De lo contrario, no tendríamos estos precios tan bajos y esto también debería aliviar esa presión inflacionista. Estamos en un entorno extremadamente complicado para los bancos centrales, puesto que estos conflictos geopolíticos que pueden elevar los precios de las materias primas, como por ejemplo el crudo de petróleo, como veis, pues son muy cambiantes, es muy volátil. A principios de año estábamos con el West Texas en el torno a los $60, subimos de golpe a los 110 y hemos bajado a los 77 en menos de 6 meses. Entonces, gestionar políticas monetarias con este tipo de volatilidad en materias primas es extremadamente complicado, pero bueno, nunca ha sido algo sencillo. Y esta semana leía esta noticia del pasado 19 de junio donde hablaba, cambiando un poco de tema, que las empresas ahora mismo están limitando el uso de la inteligencia artificial ante el coste que supone. Los costes de computación están empezando a preocupar tanto a directores financieros como a consejos de administración porque se ha hecho creer a los consumidores y a las empresas que la inteligencia artificial es barata y gratuita, y eso no es cierto. Es decir, cuando nosotros estamos pagando una suscripción para ChatGPT, por ejemplo, de 20 o de $30, realmente el gasto para hacer funcionar por usuario, me refiero, el ChatGPT es mucho más alto. Lo que pasa es que es un gasto que está subsidiado. ¿Por quién? Por los inversores. Por eso estas empresas no ganan dinero. O sea, facturan, pero acaban con rentabilidades negativas. ¿Por qué? Porque realmente con lo que pagan los suscriptores no da para financiar
el funcionamiento de la inteligencia artificial. Entonces, muchas empresas lo que están viendo es que sí, a priori se parecía que la inteligencia artificial iba a ser un catalizador para aumentar la productividad de la compañía, porque parecía que ibas a poder hacer muchas tareas de una forma mucho más rápida a un menor coste, pero ojo, porque esto era bajo el modelo de suscripción donde había una parte de el funcionamiento subsidiado, ¿no?, por los inversores. Pero si nosotros empezamos, si las empresas, si las personas empezamos realmente a pagar íntegramente el coste de hacer funcionar una inteligencia artificial, ojo, porque el coste real es mucho más alto. Entonces habría que valorar. El otro día estaba yo comiendo con una persona que trabaja en desarrollo de software, un tío que maneja mucho sobre el asunto, y me decía que tenían un lío montado tremendo porque, claro, no sabían si era más económico seguir contratando a un junior que manejara datos y desarrollara código que utilizar inteligencia artificial, porque al final, si la inteligencia artificial me va a costar, finalmente, al final, no lo sé, 45 o 50 mil dólares al año, pues eso es más del doble quizá que el salario de un junior. Entonces, habría que ver. Yo sigo hablando de la inteligencia artificial durante estos últimos vídeos porque estamos en una era fascinante a nivel de cambio. Evidentemente la inteligencia artificial no va a volver atrás, esto se va a quedar estructuralmente en nuestras vidas. Lo que habrá que ver es la viabilidad económica y la velocidad a la cual se puede implementar. Salía SpaceX esta semana a bolsa. Ahora mismo esta compañía, que tiene una parte de inteligencia artificial, ya está dentro del club de las 1 Trillion Cap, es decir, compañías que capitalizan más de 1 billón con B en español o 1 trillion en americano de dólares, en este caso 2,96 trillion, es básicamente la cuarta empresa más grande del mundo por delante de Microsoft, de Amazon o de Tesla o de Meta. O sea, una auténtica locura. Es increíble cómo una empresa ha pasado de la nada en tan poco tiempo a ser la cuarta compañía por capitalización más grande de la empresa, pero lo sorprendente es que cuando SpaceX sale a bolsa con esa capitalización, siendo la mayor salida a bolsa de la historia, es una compañía que, a diferencia del resto comparables, pierde dinero. SpaceX, lo dije en otro vídeo, tiene 3 líneas de negocios, como 3 compañías en una. Starlink, que gana 11.000 o factura 11.400 millones de dólares. Es la única división que gana realmente dinero y es rentable. La de lanzamiento de cohetes, que factura 4.100 millones de dólares, y la de inteligencia artificial, que factura 3.200 millones de dólares. Todas las divisiones de la compañía crecen a doble dígito, pero el resultado operativo es que pierden 2.600 millones de dólares. Es decir, facturaron 18.700 millones de dólares en 2025, juntando las 3 líneas de negocio, pero que es un 33% más, pero aún así hay una pérdida operativa de 2.600 millones de dólares. ¿Por qué pasa esto? Pues porque se están invirtiendo en I+D 8.600 millones de dólares, que es un 46% de todo lo que ingresa. Es decir, ahora mismo SpaceX está quemando mucha caja, quemando mucho dinero para construir lo que en teoría tendrá que ser la compañía dentro de 10 años. Y cuando en cualquier entorno de mercado o de ciclo hay mucho depositado en la expectativa de lo que pueda pasar en el largo plazo y no resultados tangibles en el corto plazo, estamos en un momento del ciclo donde seguramente haya mucha volatilidad, porque esto se trata de expectativas, y si las expectativas cambian, habrá volatilidad y rotación de carteras. Por lo tanto, habrá subidas y bajadas importantes, y por lo tanto habrá que tener estrategias de inversión que puedan no solamente protegernos de esa volatilidad, sino aprovecharla a nuestro favor. Para que veamos la locura de valoración a la cual está ahora mismo cotizando SpaceX, hablamos de que si en el S&P 500, que es el conjunto de la bolsa americana, las compañías cotizan a 3,6 veces ventas. ¿Qué significa esto de cotizar a 3,6 veces ventas? Significa que la compañía vale 3,6 veces lo que factura al año, el conjunto de compañías, ¿no? Si una compañía factura 100 millones de dólares al año, pues está valorada en 360 millones de dólares, ¿no? Esto sería una métrica de valoración, ¿vale? Hay muchos múltiplos de valoración, este es uno de ellos, el precio frente a ventas,
Y si comparamos esas 3,6 veces ventas de múltiplo de valoración del S&P 500 con el de SpaceX, el de SpaceX es 150 veces ventas. Es decir, es una compañía con una valoración extremadamente alta, lo cual no tiene por qué ser necesariamente negativo siempre y cuando en el medio y largo plazo esta compañía haga crecer sus ingresos y acabe siendo rentable, pero como digo, esto todo es una expectativa. ¿Qué pasa si hay una crisis financiera, una crisis económica, una crisis de cualquier tipo que hace que no se pueda invertir tanto o que se paralicen operaciones, inversiones por parte de las empresas o que el gasto o el consumo caiga? ¿Qué pasará con las ventas entonces de SpaceX? Pues no tienen por qué seguir creciendo al mismo ritmo que venían creciendo, podrían crecer menos. O por contra, ¿qué pasa si efectivamente estamos en un punto de inflexión a nivel histórico, no visto nunca antes, y resulta que la facturación de SpaceX se acelera e incluso pasa a ser rentable? El otro día escuchaba una entrevista de Elon Musk donde decía que la economía mundial se va a multiplicar por 10 en los próximos 10 años. O sea, por 10 en los próximos 10 años es una auténtica locura. Si eso pasa, el mayor riesgo es no haber estado invertido en los mercados financieros, porque significa que las compañías cotizadas van a valer mucho más dentro de 10 años de lo que valen ahora. Aquí vemos cómo las acciones de SpaceX se van a ir desbloqueando poco a poco, partiendo del 4,9% que salió en la salida a bolsa, pasando por el 11,8%, 15,2%, y se van a ir desbloqueando esas acciones y hasta llegar al 100% dentro de 366 días. Lo cual quiere decir que los insiders o los inversores que estaban antes de la IPO invertidos en SpaceX van a poder ir vendiendo sus acciones, y hay que recordar que hay un incentivo tremendo para vender, puesto que esos inversores han multiplicado su dinero por varias veces en muy poco tiempo, y cuando tú coges $1.000.000 y lo multiplicas por muchas veces en cuestión de 2-3 años, muchas veces, ¿qué sentido tiene aguantar una posición con un nivel de incertidumbre elevado cuando ya has hecho todo el dinero que tenías que hacer, ¿no? Por eso considero que podría haber volatilidad en los próximos meses. Y si vemos históricamente qué ha pasado con las 10 mayores salidas a bolsa en Estados Unidos, que lo vemos en este gráfico, vemos que la rentabilidad media durante el primer año fue del 28,5%. Hablamos de compañías como Alibaba, Visa, Meta, General Motors, AT&T, Uber, UPS, es decir, compañías que salieron a bolsa en los últimos años, desde el año 1999, y que desde el precio de salida hasta un año después, desde el momento de salida hasta un año después, cogiendo como referencia el precio de salida, algunas compañías pues han tenido caídas respecto al precio de salida del 20, el 26 o del 35, incluso el 71%. En el caso de SpaceX, ¿cuánto de un futuro de color de rosa ya está incluido en el precio de la IPO? Pues no lo sabemos, pero bastante, porque la valoración, como hemos visto, es muy, muy exigente. Bien, ahora voy a hablar de la diferencia entre valor y precio en inversiones, porque creo que es interesante. Por ejemplo, aquí vemos cómo, esto no está actualizado del todo, pero para explicarlo, para explicar el concepto me sirve. El S&P 500 en lo que llevamos de año ha generado en dólares una rentabilidad del 8,76%. Ha subido un 8,76%, pero, y aquí está el tema, las acciones, es decir, la bolsa americana, el S&P 500, se ha vuelto más barato. Esto es algo que a la gente le cuesta entender, que la bolsa puede subir y al mismo tiempo abaratarse. ¿Por qué una acción de una empresa o por qué la bolsa en su conjunto puede subir y al mismo tiempo ponerse más barata? Pues porque al final la valoración depende de los beneficios, y si los beneficios, en este caso, por ejemplo, han sido del 11,38 más unos dividendos que han dado las empresas del 0,58, lo cual significa que estamos con unos beneficios, un dinero de vuelta, digamos, que ha ganado el inversor o el accionista de prácticamente el 12%, y si eso ha sido así y la bolsa ha subido menos de lo que han subido los beneficios, significa que ha habido una compresión de múltiplo, que se llama, es decir, ha habido una compresión del múltiplo PER. Eso quiere decir, básicamente, que la bolsa se ha puesto más barata de lo que estaba anteriormente. Entonces es comprensible que los clientes, por ejemplo, cuando yo hablo con ellos, estén preocupados por el estado actual de los mercados debido a que hay titulares negativos, y si lo mezclas con que estamos en máximos históricos, pero la subida de las acciones que ha habido este año
tiene que ver con una sola cosa, que es la fortaleza justificada de las empresas americanas. Es decir, las compañías están teniendo grandísimos resultados empresariales y por eso la bolsa está sustentada de una forma muy sólida. Y recordemos, este gráfico lo he puesto muchas veces, pero creo que es una cosa fundamental recordemos que las acciones y los beneficios se mueven en la misma dirección a medio y largo plazo con una correlación del 98%. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el año 2000 sí, básicamente teníamos unos beneficios X y ahora esos beneficios han subido en el SP500, pues evidentemente la cotización o el índice también ha subido. No existe ninguna empresa en el mundo donde a largo plazo suban los beneficios empresariales, es decir, gane cada año más dinero y la acción no suba. Eso no existe. Eso significaría que a corto plazo puede pasar, pero en el largo plazo no. Y ahí está la gracia de invertir, ¿no? Cuando nosotros compramos en entornos infravalorados como los del 2022 o como en marzo del 2020 o como por ejemplo, en 2016, 2018, recuerdo. Son entornos donde los precios caen agresivamente más de lo que caen los beneficios, si es que llegan a caer los beneficios, y ahí se produce un gap de valoración, una brecha de valoración, lo cual quiere decir que hay una oportunidad de compra interesante. Esto no surge siempre, hay que tener paciencia, pero cuando surge es momento de aprovechar esas correcciones para poder construir posición o para poder comprar barato. ¿Y qué podemos esperar los próximos trimestres? Pues bueno, los analistas esperan un crecimiento muy fuerte en esos beneficios económicos de las compañías. Por ejemplo, en el SP500 está proyectado que los beneficios suban un 24% en 2026 y un 17% en 2027, mientras que las pequeñas compañías americanas se espera que crezcan un 36% este año y un 38% el próximo año. Si esto se cumple, la bolsa debería tener un comportamiento positivo. Digo debería porque la bolsa hace lo que quiere en el corto plazo y es imposible de predecir, pero si los beneficios acompañan es algo relativamente tranquilizador. Bien, una paradoja que poca gente entiende. El sentimiento del consumidor está en mínimos históricos. ¿Qué es esto del sentimiento del consumidor? Esto es una encuesta que se hace a las personas en Estados Unidos donde se les pregunta cómo ven su situación financiera y cómo ven el futuro. Y vemos que está marcando 44 puntos, que es algo que no ha marcado nunca antes en la historia. Es decir, nunca antes ha habido un sentimiento tan negativo para los americanos, incluso en el COVID, que estábamos todos encerrados, o en marzo del 2009, que estábamos en mínimos históricos, en la gran crisis financiera, o en la burbuja.com, o en la guerra de Irán de los principios de los 90. Es decir, hay muchos escenarios donde hemos tenido objetivamente situaciones peores de las que estamos ahora y sin embargo la gente percibe que está peor que nunca. Esto está generando una economía en forma de K. ¿Qué significa eso? Pues significa que básicamente los mercados financieros suben, pero el sentimiento del consumidor está yendo hacia abajo, que es algo, insisto, un poco paradójico, contraintuitivo, porque normalmente lo que te dice el sentido común es que si los mercados suben la gente está feliz y si los mercados bajan la gente está triste, pero no es así, estamos yendo hacia una economía en forma de K. Las bolsas siguen marcando nuevos máximos mientras el sentimiento del consumidor se desploma y hay que recalcar que este escenario realmente, aunque parezca un poco contraintuitivo, ya lo hemos visto antes. La única otra vez que ocurrió a esta escala parecida fue en los años 80 y al final lo que pasó es que el sentimiento del consumidor terminó alcanzando al mercado y no al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el consumidor hizo un cambio de perspectiva y empezó a sentirse más positivo, convergiendo hacia lo que estaba haciendo el mercado financiero. Esto es una de las resoluciones posibles. La otra resolución sería que hubiera una hecatombe en los mercados financieros y que efectivamente ese sentimiento del consumidor tuviera una justificación y se acabará con una corrección en bolsa importante. Hay un libro muy interesante que se llama Everybody Lies, donde habla de lo siguiente. Voy a citar textualmente una parte del libro. Dice: la gente miente cuántas copas se tomaron de camino a casa. La gente miente sobre cuántas copas se tomaron de camino a casa. Mienten sobre la frecuencia con la que van al gimnasio. ¿Cuánto les costaron esos zapatos nuevos? Si leyeron ese libro o no lo leyeron. Dicen que están enfermos cuando no lo están. Dicen que se pondrán en contacto cuando no lo harán.
dicen que no se trata de ti cuando sí lo es, dicen que te aman cuando no es cierto, dicen que son felices cuando están deprimidos, dicen que les gustan las mujeres cuando en realidad les gustan los hombres. La gente miente a sus amigos, miente a sus jefes, miente a sus hijos, miente a sus padres, miente a los médicos, miente a los maridos, miente a las esposas, se miente a sí misma y, por supuesto, mienten en las encuestas. Esto es una de las posibles razones por las cuales el sentimiento del consumidor está en mínimos y los mercados están máximos, cuando realmente la economía no está tan mal como refleja ese sentimiento. Esto lo leí a Ben Carlson en su blog, 100% recomendable si lo queréis seguir, un auténtico máquina, un crack. Hablaba de que, bueno, básicamente la gente miente, así de sencillo. Entonces, si mientes a tu mujer y mientes a tu jefe y si mientes a tus amigos, ¿por qué no vas a mentir en una encuesta, no? Pues, bueno, me pareció sorprendentemente sensato realmente esto, ¿no? Porque cuando te preguntan cómo te va, pues, oye, pues con la cantidad de exposición que tenemos en redes sociales hoy, donde solamente sale gente más rica que tú, viajando mejor que tú, con un coche mejor que tú, pues es normal que puedas sentir que estás mal, pero realmente, si coges datos, nunca antes en la historia ha habido tan pocos pobres, nunca antes en la historia ha habido una situación de tanta prosperidad económica a nivel de abundancia, nunca antes ha sido tan fácil el acceso a cualquier tipo de información y realmente hay muchos motivos para estar optimistas, ¿no? Sin embargo, el ser humano es así, es una cosa sorprendente, ¿no? Y ya para terminar el análisis de esta semana me gustaría traeros este informe del 2025 que publica Vanguard, que es muy, muy interesante porque es un informe largo, si queréis os lo podéis leer, está en abierto, pero habla sobre el valor del asesoramiento financiero, el valor del asesor financiero. Y es súper sorprendente que este informe lo saque Vanguard, porque como muchos sabréis, Vanguard es una gestora de fondos norteamericana de fondos indexados, es decir, de fondos de bajo coste, low cost, donde la filosofía es háztelo tú solo con un fondo de bajo coste y así tendrás éxito. Y ellos mismos, o sea, los mismos creadores del fondo, digamos por excelencia, el indexado, que es el VTI, que es el fondo Vanguard Total Stock Market, por ejemplo, o sea, la primera compañía que defiende la gestión indexada, la gestión pasiva, los fondos indexados, son los mismos que no solamente publican este informe, sino que un día se dieron cuenta de que sus clientes sin asesor financiero no ganaban dinero. Entonces empezaron a contratar a asesores financieros para dar servicio a sus clientes. Es que es de locos. Entonces, me hace gracia que incluso los que han creado la gestión pasiva, vamos a llamarlo así, realmente, son los mismos que ahora mismo publican todos los años un informe para explicar qué rentabilidad adicional puede percibir un cliente gracias a tener un asesor financiero a su lado y cuentan con una flota de asesores financieros que ayudan a sus clientes. Bueno, pues según este estudio, el asesor financiero puede añadir adicionalmente 3 puntos de rentabilidad netos a la rentabilidad del cliente, principalmente por el behavioral coaching, que básicamente significa la gestión conductual del cliente. ¿Por qué dice esto Vanguard? Pues porque ellos mismos, que tienen los datos de lo que ganan sus clientes en fondos indexados, ellos mismos saben y verifican año tras año que los inversores no ganan dinero. Tú puedes ver un fondo indexado que ha subido mucho, tú puedes ver una acción que ha subido mucho, pero eso no significa que alguien haya ganado dinero ahí. De hecho, el mayor fondo de la historia, el mejor fondo de la historia con un 29% anual de rentabilidad entre el año 77 y el año 90, que fue el fondo Magellan Fund de Fidelity gestionado por Peter Link, podéis buscar en internet, es un fondo, que también podéis buscar esto que estoy diciendo en internet, el dato que voy a dar, es un fondo donde la mitad de los partícipes perdieron dinero. Lo voy a volver a repetir. En el mejor fondo de la historia reconocido en la historia reciente, los inversores perdieron dinero. ¿Por qué perdieron dinero? Pues porque los inversores se comportaban de forma inadecuada. Compraban cuando había subido el fondo, vendían cuando había bajado. ¿Y por qué? Porque no tenían un asesor financiero a su lado. Entonces, el asesor financiero no es que vaya a hacer magia y vaya a sacar rentabilidades exóticas a cosas, o rentabilidades, mejor dicho, extraordinarias con productos exóticos. No, es que lo que va a hacer es gestionar tu conducta y la clave es la gestión conductual. Yo tengo clientes que llevan conmigo 10 años, con grandes resultados,
muy buenos resultados, donde la mayor parte de gente ni siquiera ha estado invertida 10 años y si lo ha estado ha perdido dinero. ¿Por qué esta gente tiene resultados? Pues porque se han dejado asesorar y porque a pesar de que el cuerpo les ha pedido muchas veces en estos últimos 10 años desinvertir o hacer locuras, los he conseguido mantener firmes al plan y a la estrategia que en su día marcamos. Y eso es lo que ha generado un éxito arrollador en sus finanzas y sus inversiones. Esa es la clave realmente del éxito a nivel financiero. No es el producto, no es el coste. No es el producto y no es el coste. El resultado final depende del comportamiento. Esto ya lo dijo también un informe de Credit Suisse en 2018, si no recuerdo mal, hizo un informe y concluyó que el 80% del resultado en inversión es la parte psicológica, el behavioral finance. Y esto realmente es lo más importante. Y aún así os diría que lo más importante que hace un asesor financiero no es ganarte un 3% adicional de lo que pueda ganar, porque al final no tiene por qué ser así siempre. ¿Ok? Esto es un estudio que se ha hecho con mucha data, pero no tiene por qué ser siempre. Para mí, lo que sí o sí aporta mucho valor es claridad, estructura y orden a las finanzas. Si tú preguntas a la gente, y haced vosotros este análisis, preguntaros simplemente qué tenéis, cómo está distribuido vuestro patrimonio. La mayor parte de gente no me sabe responder a esta pregunta. No digo, me refiero a, sí, tengo una casa, 50.000 euros o 100.000 euros en un fondo y otros 400.000 euros en un plan de pensión. No, digo, ¿y qué tienes dentro de ese fondo de inversión? ¿Cómo está distribuido? ¿Qué exposición tienes a renta fija? ¿Qué exposición tienes a el sector tecnológico? No te saben contestar. Entonces, la gente no sabe cómo está expuesta. Primero, la gente no sabe qué objetivos quiere lograr, no se ha planteado objetivos. Y tercero, la gente no sabe si su situación actual le va a llevar a tener los objetivos que quiere tener. Entonces, toda esa claridad es lo que te aporta un asesor financiero. No es realmente 3 puntos de rentabilidad adicional. Eso es una consecuencia de hacer bien las cosas, ¿ok? Y bueno, simplemente quería tener esta reflexión que me ha parecido muy útil, muy poco hablada en el mundo, en el sector financiero. Y por eso precisamente lo traigo aquí, porque yo traigo aquí las cosas que considero que a veces no se tratan o no se hablan, porque no interesa o simplemente porque no tienen tirón a nivel mediático, ¿no? Eso es todo por hoy. Espero que haya sido útil. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal y activa la campanita para volver a verme cuando publique cosas nuevas. Y si quieres aprender rápido, te recuerdo que te puedes ir a ignaciosilvestre.com, te apuntas a la newsletter, vas a recibir un correo diario donde condenso más de 10 años de experiencia asesorando a clientes. Voy a enseñarte todo lo que yo he aprendido en estos 10 años a través de un correo muy simple diario. Y por último te recuerdo que si quieres ponerte en contacto conmigo de forma completamente directa, puedes escanear este código QR que ves en pantalla, te llevará un WhatsApp directo a mi móvil, o te voy a dejar un comentario en la descripción de este vídeo donde si pinchas directamente te puedes poner en contacto conmigo con un WhatsApp, ¿ok? Bueno, un placer y nos vemos la próxima semana.